Hola de nuevo a todos. A raíz de la exposición que hicimos por las fiestas de Mahón en Menorca, me han llegado muchos mensajes y mails para que hiciese un tutorial cómo montar una radio galena. Hubo muchos chicos jóvenes que se interesaron mucho por el tema, y entonces, bueno, he decidido poner un tutorial más que nada por ellos, porque los que conocéis ese tema, pues me imagino que lo tenéis superado. Aquí vamos a presentar el esquema del montaje de una radio galena con una ferrita. La radio galena, como veréis en el esquema, pues no tiene ningún tipo de secreto. Es un circuito de antena, o sea, una bobina de antena, una bobina de sintonía, un condensador variable, un diodo detector, la salida auriculares de alta impedancia y un condensador para evitar las corrientes espurias que pueden entrar por aquí. Vamos a analizar el circuito. La bobina de antena es una bobina que tiene que ir conectada a una antena larga. Yo en mi caso particular tengo 40 metros de hilo, pero bueno, yo es para hacer otros experimentos. Pero bueno, con menos hilo también sintonizáis las emisoras. La bobina de antena está compuesta de 20 vueltas de hilo de 0,3, 0,4, no importa mucho el diámetro, bueno, entre 0,3 y 0,4 es lo ideal. Y el otro extremo de la bobina tiene que ir conectado a una toma de tierra, que cuanto mejor sea la toma de tierra, mejor irá. La L2, que es la bobina sintonía, en un extremo va conectada al diodo de germanio, y del diodo de germanio va a la salida de auriculares. En paralelo a la bobina de sintonía va el condensador variable de 400 picofaradios. Si no tenéis este tipo de condensador, si es de menos picofaradios, no importa, pero bueno, no vais a sintonizar otra gama de frecuencia, o sea, se va a limitar un poquito más. La L2, que es la bobina de sintonía, se me ha olvidado antes, lleva 60 vueltas del mismo hilo que la bobina L1, 60 vueltas de hilo de 0,3 o 0,4. Todas bobinadas en el mismo sentido, esto es importante. Después de la salida del diodo de germanio, en paralelo a tierra va un condensador, como he dicho antes, de 1 nanofaradio, y la salida de los auriculares. Y esto es todo en cuanto al tema del esquema teórico de la radio galena. Como veréis, lleva muy pocos componentes, de hecho lleva el diodo de germanio, que insisto, es muy importante que sea de germanio, no lo confundáis con otro diodo que son muy parecidos, pero tiene que ser de germanio, si no, esto no vais a escuchar nada. Un condensador cerámico, un condensador variable y las dos bobinas, la de antena y la de sintonía. Y esto es todo en cuanto al tema teórico de este circuito, que como veréis pues es muy fácil. Ahora ya pasaremos seguidamente a describir los componentes y al montaje. Tengo que hacer una salvedad, que la salida de los auriculares es una salida de alta impedancia. O sea, para poder escuchar la radio, que es en AM, en modulación de amplitud, tienen que ser auriculares de alta impedancia, o sea, de 2000 ohmios para arriba. Como estos auriculares son difíciles de conseguir, se pueden hacer unos truquillos, que es conectar entre la salida del audio de la radio, pues conectarse un transformador, o sea,
un transformador de 220 6 voltios, conectáis la entrada de 220 entre la salida de los auriculares y podéis conectar un pequeño altavoz a la salida de los 6 voltios y entonces pues las impedancias se acoplan un poco. Esto es una solución. Yo la solución que tengo más recomendada para esto es un pequeño preamplificador, o sea, en la salida ir directamente a un preamplificador, que ya lo veremos en otro tutorial, que es muy fácil de hacer, y ya podéis poner un altavoz un poco más potente que se oirá mucho mejor. Esto es el tema de la salida de audio, porque si conectáis unos auriculares normales de esos de 8 ohmios no vais a oír nada, porque no hay suficiente tensión entre las bornas para poder excitar ese tipo de auriculares. Entonces, como he dicho antes, os aconsejo poner o un transformador o una salida conectada a un preamplificador un amplificador de audio, que ya digo, son muy fáciles de hacer, no tiene ningún problema y luego al final de este tutorial vamos a demostraros y a enseñaros cómo se puede construir sin ningún tipo de problema. También es muy fácil. Y eso es todo. Vamos a pasar al siguiente paso. Pues para montar la radio galena necesitaremos el siguiente material: una plaquita de circuito impreso, taladrado, de estos que comercialmente, que aquí se venden en las tiendas del ramo sin ningún problema. Nosotros teníamos en este caso un trozo que teníamos recuperado. Se puede hacer también un circuito impreso sacándolo con un ordenador, con el programa, el PCB Wizard. Pero dada la sencillez de este circuito, hemos optado por hacerlo directamente, porque es muy fácil y no tiene ninguna complicación. Pero bueno, esto, si queréis hacer un circuito impreso, tenéis unos tutoriales estupendos en internet que os lo explicarán perfectamente. Luego necesitaremos hilo de cobre esmaltado de 0,3 a 0,4 milímetros, recuperado también de una bobina, un condensador variable de 400 picofaradios para poder encastar en el circuito impreso. El diodo de germanio, me imagino que lo vais a apreciar bien. El diodo, tened mucho cuidado, que hay muchos que se parecen, pero tiene que ser de germanio, si no nos va a funcionar el tema. Un condensador cerámico de 1 nanofaradio, un soporte para hacer la bobina, pues un soporte, un tubito de plástico, y una ferrita, que no importa que sea tan larga, puede ser mucho más pequeña, mucho más corta. Y luego necesitaremos cuatro terminales para hacer las tomas de tierra, la de antena, los auriculares, y eso es todo en cuanto a los materiales que vamos a necesitar. Pues bien, vamos a empezar por hacer la bobina, y luego ya cuando tengamos la bobina hecha ya lo montaremos todo en el circuito impreso. Pues vamos manos a la obra a hacer la bobina. Bueno, pues ya tenemos la bobinadora a punto para empezar a bobinar. Esto es una bobinadora hecha en casa, es una bobinadora que es para hacer bobinas nido de abeja, pero bueno, la hemos aprovechado también para bobinar esta bobina normal. Esta es muy fácil de hacer, también hay un tutorial en internet que dice cómo montar una bobinadora de estas características.
Pues nada, pues vamos a empezar a bobinar despacito y contando las vueltas. Las primeras son las más delicadas. Pero bueno, esto es lo que hay, con paciencia y buenos alimentos. Pues ya tenemos la bobina hecha. Imagino que se va a apreciar mejor así. Pues ya está hecha la bobina y ahora vamos a barnizarla. Mientras se seca el barniz, vamos a seguir montando los componentes en la placa del circuito impreso. Pues ya tenemos montada la radio de galena. Como veréis, está todo montado sobre una plaquita de circuito impreso. Hemos hecho unos soportes de metacrilato negro para sujetar la barra de ferrita y las bobinas. Aquí podéis apreciar el diodo de germanio, el condensador de 1 nanofaradio y las 4 clavijas para las conexiones. La A, que sería la toma de antena, la tela tierra, y estas dos pues no se van a conectar nada, pero los hemos puesto por comodidad para hacer las conexiones. Como veréis, es una placa de pistas que van transversales y es una placa que es recuperada. Hemos aprovechado pues para hacer este montaje. Y esto es todo. Ya veis que es muy sencillo, hemos seguido el esquema. Lleva 4 componentes, 2 condensadores, el diodo y la bobina, o sea, poca cosa más lleva estos montajes. Pues ahora no nos queda más que probarlo. Para ello vamos a utilizar unos auriculares de alta impedancia que tenemos. Y estos auriculares son difíciles de conseguir, son bastante difíciles de conseguir, pero bueno, vamos a probar si lo oímos. Bueno, pues sí que se oye no muy fuerte, porque estos son muy viejos, estos auriculares, pero se oye una estación extranjera. Vamos a poner un preamplificador para que podáis escuchar el sonido, porque con los auriculares no vamos a escucharlo. Bueno, como veréis, esto ya funciona. Le hemos puesto un preamplificador construido para la ocasión, que ya os presentaremos cómo hemos fabricado. Es muy fácil también. Y hemos utilizado como alimentación unas baterías, unas pilas. Porque, bueno, también se puede hacer una fuente de alimentación. En próximos tutoriales os voy a presentar para que complementéis la galera. Como veréis, está ya todo montado, la antena, la entrada del amplificador y bueno, y ya está. Espero que os haya gustado. Hoy hay un poco de funding en la banda pero bueno, ya veis que sí. Cambiando las bobinas se puede, cambiando los valores de la bobina y el condensador variable, podéis sintonizar otras emisoras, otra gama de bandas. Bueno, pues espero que los que estéis interesados en el tema, los que habéis mandado los mensajes,
para hacer ese tutorial, pues os haya gustado y ánimo, manos a la obra y hacer uno, que pasaréis un rato divertido. Esto ha sido todo y será hasta la próxima. Would not catch any small fish anymore. How many months would it last until you catch fish again and it's bigger? On est en train d'assister, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais à un ébranlement inédit. Ahora hemos desplazado la ferrita, como veréis, y hemos utilizado otra emisora. Esto, como lógico, va en relación con el condensador variable. Mais maintenant qu'on retrouve ce qui fait les ressorts de l'histoire, c'est-à-dire la tragédie, et ben l'Europe pour l'instant, alors j'espère qu'elle va trouver des solutions, mais pour l'instant